Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, un lugar donde hablar sobre crianza consciente. Soy Mary y te invito a que te quedes a escuchar. Bueno, hoy me gustaría hablar sobre algo que pasa de forma continuada y que lo he visto muchísimo a mi alrededor, y es esas frases que todos hemos dicho de: es que mi hijo me hace enfadar, es que me está retando, es que me saca de quicio. Yo también he dicho esa frase alguna vez y muchas veces me he sentido incluso mal después, porque lo que descubrí con el tiempo fue que estaba hablando más de mí que del niño o la niña con la que yo estaba compartiendo ese espacio, ¿no? Y esos momentos. Ahora, cuando hay un momento en el que comparto una rabieta con un niño, la veo completamente distinta. Pero sé que esto sobre todo tiene que ver por la forma en la que yo me veo a mí. Y fue un momento en el que yo me di cuenta de que mi percepción ante esto había cambiado. Fue una vez que una primita mía, cuando era más chiquitita, se había caído con la bici y bueno, pues había tenido un momento de tristeza, de rabia, de dolor, porque en ese momento se había hecho mucho daño. Y yo, evidentemente, ya en ese momento pensaba como pienso hoy, de no minusvalorar lo que está sucediendo en ese momento, pero algo cambió dentro de mí porque no se activó ni el miedo, ni como esa sensación de "buah, nos van a estar mirando todos", porque es verdad que antes no lo había vivido en primera persona en la calle, pero sí que lo había visto a través de mí cuando yo era pequeña o a través de otra mamá con la que había compartido el mismo espacio y bueno, tienes como esa misma sensación, ¿no? De, aunque no seas tú la mamá o no seas tú la acompañante de ese niño o esa niña que está en plena rabieta, en pleno momento de desborde emocional, pues siempre te quedas como con esa misma sensación. Pero en ese momento no lo viví así. En ese momento vi que tenía una necesidad, que era ser abrazada, ser calmada, acompañarla. Lo que hice fue sentarme en el suelo. Ella vino directa a mis brazos, la abracé y nos quedamos ahí. Ella misma ya tenía herramientas porque su mamá le había enseñado herramientas para autorregularse, para calmarse en esos momentos, sin dejar evidentemente el dolor que estaba sintiendo en ese momento de lado, porque evidentemente le dolía, o sea, se había raspado toda la rodilla, le había salido sangre y bueno, pues al final eso a un niño o una niña la asusta, y más cuando te duele de verdad, y todo lo que tiene que ver con el vértigo de la caída cuando te caes de una bici, ¿no? Entonces me quedé acompañándola, me aprendí en el momento la canción que estaba calmando para autorregularse, la acompañé en la respiración, la acompañé en la canción, y cuando se calmó no hice más que preguntarle que cómo se sentía, si ya estaba más relajada, me dijo que sí, si le dolía la herida, me dijo que sí, y que si quería ir a casa, me dijo que sí. Y ya está, fuimos a casa, curamos la herida, estuvo ahí con su tirita, con su esparadrapo y demás, y bueno, hasta que se calmó y pudimos volver a casa sin ningún tipo de problema, y acompañándola siempre emocionalmente, porque al final esos momentos son complejos para un niño. Y ahí fue cuando tomé conciencia de verdad y me di cuenta de que estaba preparada para afrontar ese tipo de situaciones desde otra perspectiva. ¿Pero por qué? Porque había cambiado cómo estaba yo asumiendo todo ese tipo de situaciones, cómo a mí ya no me producían ningún tipo de rechazo o no me provocaban malestar, no me provocaba una incomodidad o vergüenza incluso, al contrario. En ese momento me enfoqué completamente en mi prima, vi su necesidad, la acompañé en su necesidad y me olvidé de toda la gente que estaba alrededor. Tenía otro primo conmigo también, un poquito más grande, y estuvo con nosotras y estaba ahí al lado, estaba pendiente de él también, evidentemente, porque los estaba cuidando a los dos. Pero en ese momento fue como si nos metiéramos los tres en una burbuja y estuviéramos cuidando de ella. Ella a sí misma y nosotros dos de ella. Y ya luego pues nos fuimos a casa y ya está. Pero ahí fue como un cambio. Ese clic mental que de repente te aparece y dices, jolín, ¿por qué
no se harán las cosas así siempre con los niños? ¿Por qué tenemos que en ese momento decir, no llores que no fue para tanto? Ah, sí, solo es un raspón. Sí, tampoco te caíste de la bici, no te caíste de una altura muy grande. No sé, me choca, ¿no? Porque yo también he estado ahí, ¿no? Yo también he estado siendo esa Mary hace ya muchos años, siendo esa Mary que le decía a un niño, ay, no llores. Y sé que no lo hacemos desde el menospreciar a un niño. Sé que lo hacemos porque lo que no queremos es que se sientan mal, que sientan, o sea, que se sientan invalidados o lo que sea. No lo hacemos desde ahí y lo sé porque yo lo he hecho y sé que no lo hago desde ahí o no lo he hecho desde ahí. Pero, o sea, el mensaje que llega indirectamente es ese. Entonces, aquí no me quiero adentrar en la parte de cómo intervenimos tanto, o sea, de lo que viene a ser el tema de nuestras frases o de cómo actuamos, porque la realidad es que no es esto de a lo que voy a dedicar el vídeo. Ya lo dediqué en un vídeo anterior, que si no lo has visto te lo dejo por aquí o por aquí en una etiqueta para que puedas entrar y verlo. Yo lo que quiero en este vídeo es el cómo nos tomamos toda esa rabia a lo personal. Y por eso empecé el vídeo comentando las frases de es que me enfada, es que me reta, es que me saca de quicio. Porque siempre parte de uno el cómo nos tomamos las cosas, es decir, parte de nosotros como adultos. Tu hijo no te está retando, tu hijo no te está enfadando, es decir, la finalidad de tu hijo no es esa, la finalidad de tu hijo es otra totalmente distinta. Que tú te enfades, que tú sientas que te está retando o que a ti te saque de quicio la situación, es responsabilidad tuya como mamá o como papá, no de tu hijo. Tu hijo no quiere eso en ti, al contrario, lo que le gustaría es que actuaras desde otro punto de vista y de otra manera. Entonces, aquí viene el comienzo del vídeo ya más como el jugo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pasa en una rabieta? ¿Qué es lo que realmente pasa cuando un niño se desborda o una niña se desborda emocionalmente? Pues por un lado tenemos esa parte emocional del cerebro, todo lo que tiene que ver con lo más primigenio, esa primera parte que se desarrolló en el cerebro, la más instintiva, el sistema límbico, la amígdala sobre todo, se hiperactivan. Es decir, entran en un estado en el que están hiperactivadas y que además el lóbulo prefrontal, encargado de toda la parte racional, no está maduro. Por lo tanto, no puede contrarrestar toda esa carga emocional que se genera cuando hay un desborde. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos nosotros como adultos que ejercer de ese cerebro racional que nuestro hijo, nuestra hija ahora mismo en este instante no tiene desarrollado. Tenemos que ayudarles y darles ese sostén que necesitan para poder controlar, manejar y tener herramientas para afrontar esa situación. Entonces tu hijo no te está atacando, no te está retando, no te está manipulando. Lo que está haciendo en este momento es pedirte ayuda para salir de esa situación. ¿Qué pasa? Que todo esto se junta a que tampoco todo lo que te acabo de explicar sobre el cerebro y cómo actúa se junta a que no tienen una comunicación fluida, un lenguaje amplio para explicar lo que sienten, cómo se sienten, no lo pueden relacionar porque todavía son pequeñitos y todavía no tienen esas herramientas para identificar lo que sienten, cómo gestionarlo, cómo autorregularse. Entonces necesitan de ti. Y la única manera que saben en este momento hacerlo y para lo que están preparados realmente en este momento es para actuar de forma completamente instintiva. Por eso lloran, por eso gritan, por eso patalean, por eso pegan, por eso también se tiran al suelo. Es una forma de llamar la atención a mamá o a papá para, oye, estoy en modo supervivencia, estoy en alerta, estoy desbordado emocionalmente, necesito ayuda, ya. Imagínate que un niño está hiperdesbordado emocionalmente, pero su conducta y sus actitudes son planas, son llanas, o lloran de forma más reprimida y no terminan de explotar, ¿no? Pues al final no estarían buscando esa comunicación. O sea, en el cerebro de la mamá o en el cerebro de papá no se encendería como una alerta
para, ostras, mi hijo está en peligro. Simplemente diríamos, bueno, esto es algo que puede estar gestionando. En cambio, si se ponen de esa manera, en el cerebro de la mamá y en el cerebro del papá se enciende una alerta, una alarma para que podamos, estemos nosotros ahí, cubramos esa necesidad. Igual que los bebés ¿por qué lloran? Los bebés lloran porque es la única forma que tienen de comunicarse y es su manera de comunicación, y por eso tienen esos llantos tan exacerbados, tan llevados a límites tan grandes. ¿Para qué? Para que esa mamá o ese papá, pues si de repente está durmiendo, se despierten y se pongan alerta. De un momento para otro ya busquen qué es lo que le está pasando. ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿Se ha hecho pipí? ¿Se ha hecho caca? ¿Necesitan cubrir algún tipo de necesidad? ¿Necesita apego? ¿Necesita contacto físico? ¿Qué es lo que necesita? Entonces, si no lloraran o si no fuera una alerta grande en la que nosotros podamos reaccionar rápidamente y ya nos pongamos alerta para poder gestionar la situación lo antes posible, esa necesidad se iría acumulando y la especie, de forma biológica y natural, no sobreviviría. Pues pasa lo mismo con la parte de las rabietas. Al final es una necesidad emocional que necesita ser cubierta, ya sea por medio del apego, del contacto físico, de la comunicación, de la calma, de la tranquilidad, que te puede aportar tu figura de referencia. Si nosotros, como figuras de referencia, lo que hacemos es llevar esa alerta que te pone la situación de rabia que estás generándose en ese momento en tu hijo. Si a ti esa alerta te pone en alerta para mal, es decir, te hace sacar como ese demonio que puedes llevar dentro, ¿no? Que a veces se nos sube como una cosita por aquí cuando de repente vemos a un niño gritar porque parece que no podemos consolarlo. Si actuamos desde ahí, no conseguimos nada. Al contrario, lo ponemos más nervioso, aumentamos su cortisol, aumentamos todo lo que tiene que ver con esa emoción, o sea, más miedo, más frustración, más rabia, y seguimos escalando hacia arriba todo eso. ¿Y qué conseguimos con el tiempo? Que nuestro hijo no se comunique con nosotros o se comunique todavía en un escalón cada vez más alto, porque si en el escalón, estamos en el escalón 0, ¿no? Si en el tercer escalón nosotros subimos, somos niños, ¿vale? Subimos al tercer escalón y gritamos, pataleamos, lloramos en un nivel 3 y nuestros padres, nuestros progenitores, nuestros acompañantes, quien sea, no me atienden, voy a subir al nivel 5, a ver si así de repente me hacen caso. Que no, subo al nivel 10, que no, subo al nivel 100 y así. Y voy subiendo de escalones hasta que de repente actúes de otra manera. Y puede que haya niños que lo que les suceda es que dejen de comunicarse y digan, bueno, yo por más que suba de niveles y por más que tenga conductas de este estilo, desbordadas, no voy a conseguir que mi madre o que mi padre me haga caso, por lo tanto dejo de comunicarme. Y como padres o madres pensamos que eso es súper positivo, porque wow, ha dejado de las rabietas a un lado, ha dejado de volverme loca, ha dejado de llorar, ya pasa de montar estos espectáculos, bien, lo hemos conseguido. Tu hijo ya no se comunica contigo, tu hijo ya no recurre a ti cuando te necesita, y esto se encadena el resto de su infancia y se junta con la adolescencia, y viene una adolescencia que si ya de por sí nos vamos a grupos de amigos y dejamos a la familia a un lado, porque esto es así, nos interesa más relacionarnos socialmente con los amigos, empezar a tener otro tipo de estar en otro tipo de ambientes, empezar a tener otro tipo de relaciones, pues si a esto le suma que no hemos sido escuchados durante nuestra infancia y no se nos ha escuchado en ningún momento, ¿yo para qué me voy a comunicar con mi madre o con mi padre? Si es que no tiene sentido, si es que nunca me han escuchado. Entonces esto tiene mucho que ver en cómo gestionamos, en los resultados que se ven en la adolescencia. Y continuamos, ¿por qué nosotros lo tomamos como algo personal? Porque para nosotros, cuando nuestro hijo tiene una rabieta, te sientes atacado.
sientes que se te enciende ese fuego interno, ¿no? Que decía el demonio que se te sube y tienes ganas de gritarle, tienes ganas de forma súper irracional de levantarles la mano, de hacer barbaridades que se te pueden llegar a pasar por la cabeza. E incluso hay familias que lo hacen, o sea, de forma súper instintiva le pegan esa torta en el culo a su hijo, o porque ya de repente se te junta todo lo que llevas acumulado en el día y al final la pagas con él o con ella. Y bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué se nos enciende a nosotros ese fuego interno? Y aquí está el tema central, y son las heridas emocionales. Aquí vengo a hablar un poquito de esas heridas emocionales que todos tenemos en mayor o menor medida, que a todos se nos generan y es completamente natural, pero que debemos ser conscientes de que las tenemos para trabajarlas y para que nuestros hijos no tengan que pagar nuestras heridas. Y es que lo curioso aquí es que no reaccionamos a lo que nuestro hijo hace, porque la realidad es que llegamos a entender, o sea, somos seres racionales y llegamos a entender y a ser comprensivos con nuestro hijo en muchas situaciones es normal que esté desbordado emocionalmente, es normal que, bueno, ya está cansado, lleva todo el día fuera de casa y ya llega un punto en el que va a ser normal que llore, que patalee o que quiera algo y le dices que no, y a lo mejor está en un punto en el que ya está muy saturado y a lo mejor ese no en otro momento lo hubiera llevado bien, pero ahora mismo se desborda y no quiere, no puede reaccionar, no es que no quiera, es que no puede reaccionar de otra manera. Entonces, no reaccionamos por lo que haga nuestro hijo, reaccionamos por lo que despierta en nosotros, es decir, lo que despierta emocionalmente en nosotros la conducta de nuestro hijo. Y aquí te voy a poner ejemplos para que lo puedas analizar y quizás incluso resuene en ti y te acuerdes de momentos de tu infancia que ahora mismo estás volcando en tu hijo. Si de pequeña te regañaban por llorar y ahora tu hijo llora desconsoladamente porque es un niño y llora desconsoladamente en muchas ocasiones, lo que puede que se te está activando es esa herida. De lo que se te está activando ahí es ese mismo malestar que tú sentías cuando llorabas de esa manera y, por ejemplo, nadie te atendía. O te decían, no llores, cálmate, estate tranquila, pero nadie te abrazaba, nadie estaba acompañándote, nadie te comprendía. Y lo único que hacían quizás muchas veces era pues juzgarte directamente. Por ejemplo, hay otras personas también que crecieron siendo fuertes porque el papá o la mamá les decía que es que tenían que ser fuertes, que no podías llorar, que los niños no lloraban, que los niños tenían que ser fuertes, los niños grandes. Después, esta es otra que cuando ya parece que pasan la etapa de bebé, ya es que son niños grandes. Para mí no hay niños grandes ni pequeños, hay niños y personas y ya está. Es más, yo creo que seguimos siendo niños ahora, muchos adultos, o sea, somos niños de 7, 8 años en carcasas de adultos. Pero bueno, lo que iba diciendo, que a lo mejor creciste creyendo que tenías que ser fuerte y de repente que tu hijo se dé el permiso de llorar, a ti te explota la cabeza. Lo que provoca en ti cuando tu hijo llora es como si estuvieras fuera de control completamente de toda esa situación, porque como tú no pudiste gestionarla porque tenías que ser fuerte y tenías que reprimirla, ahora verlo en tu hijo es como, ¿y qué hago con esto? ¿Y cómo lo ayudo? Y eso te hace sentir fuera de control porque no puedes gestionar esa situación, no sabes cómo hacerlo y lo que necesitas es que esté todo bajo control y de ahí que puedas actuar de forma más agresiva o quitándole importancia a ver si tu hijo deja de ponerse de esa manera, ¿no? Porque te inquieta, te perturba, te atormenta. En definitiva, tu hijo no te está retando, tu hijo no te está desafiando todo el tiempo, simplemente está tocando una parte de ti que te hace pues estallar y te está tocando una parte que te duele porque al final todos los niños pasamos por ahí, nosotros como niños vivimos ahí, entonces hay que reconciliarse de alguna manera con esa parte de cuando éramos niños. Y evidentemente habrá momentos en los que digas, uy, pues a lo mejor veo todo esto y dices, ay, pues a mí esto no me pasa, a mí esto no me afecta, yo lo gestiono súper bien, las rabietas y demás. Y puede ser porque quizás toda esa parte a lo mejor la viviste, porque dices, jolín, si a mí me ha pasado y yo he decidido, pues
o porque eres una mamá o un papá consciente y sabes que lo que tú viviste en tu infancia no lo vas a querer para tus hijos, o porque simplemente todo eso ya lo tienes sanado, lo tienes trabajado y actúas desde otro prisma. Incluso hay mucha gente que puede pensar, jolín, yo siento que lo tengo sanado, pero aún así me cuesta ponerlo en práctica. Entonces, al final simplemente puede ser por falta de herramientas, por no tener otras referencias, por no saber hacerlo de otra manera y simplemente necesitas ese acompañamiento, esa ayuda que yo te la puedo dar y necesitas ese empujoncito para tener un abanico de opciones y de posibilidades que no solo aplicar tú con tu hijo o con tu hija, sino dárselas a ellos, que muchas veces, como conté en el caso de mi prima, yo sabía cómo podía ayudarla, pero yo lo que no sabía es que ella ya tenía herramientas que le había enseñado su mamá y su papá para cuando le pasara ese tipo de cosas, y ella ya de forma automática las aplicaba. Entonces, nuestros hijos se quedan con todo eso. Muchas veces se van a ver en circunstancias en las que no van a tener ese apoyo de un adulto, ya sea un adulto de la familia, un amigo, una amiga, en el colegio, lo que sea, se pueden ver solos, y que ellos tengan herramientas para gestionar ese tipo de situaciones, volver a la calma y estar tranquilos y tranquilas, es fundamental. Que no solo es trabajo nuestro, sino es también nuestro trabajo enseñarle a ellos y a ellas. Y ahora me gustaría que te tomaras unos minutos, cogieras un papel y un boli y escribieras lo que te hace sentir, pararas el vídeo cuando te explique, o sea, te diga las preguntas que te voy a formular, que espero que te ayuden a reconocer muchas cosas. Y es que me gustaría que cogieras ese papel y ese boli y apuntaras las siguientes preguntas y las contestaras, te tomaras tu tiempo para responderlas. Y es que rememores y te vayas a ese momento en el que por última vez perdiste la paciencia con tu hijo y apuntes lo siguiente. ¿Qué te hizo sentir exactamente? ¿Pudiste sentir injusticia? ¿Pudiste sentir descontrol? ¿Pudiste sentir rabia? ¿Pudiste sentir incluso vergüenza porque estabas en la calle y alguien te miraba? Me gustaría que pararas aquí el vídeo y contestaras, te tomaras el tiempo que necesitaras. Ahora quiero hacerte otra pregunta, ¿no? Te voy a poner una situación y quiero saber qué es lo que se genera en ti si tú estuvieras viviéndolo en primera persona. Lo voy a leer, ¿vale? Imagina que estás en el supermercado y tu hijo empieza a llorar porque quiere una galleta. Grita, se tira al suelo, da golpes en el suelo con los pies. Tú notas cómo la gente mira y de repente sientes una mezcla de calor en el pecho, rabia y ganas de desaparecer. Esa emoción no la provoca tu hijo, es tu herida. Y lo sabes. Quizá la vergüenza que sentías cuando te corregían en público o el miedo a ser juzgada. Me gustaría que aquí te pararas, analizaras esta situación. Probablemente te haya pasado algo similar, porque yo creo que si no al 100%, al 90 y largos por ciento de los papás y de las mamás les ha pasado esto. Así que me gustaría que te tomaras este tiempo para reflexionar una situación parecida a la que has vivido y cómo te has sentido, y sobre todo apuntar cómo lo gestionaste y qué cambiarías para gestionarlo mejor. ¿Qué ahora en frío, viéndolo desde fuera, qué harías para hacerlo de otra manera? Porque cuando lo ves así, ahí está el crecimiento. Ahí está esa oportunidad para hacer las cosas diferentes. Porque cuando estás en el momento, no lo vas a analizar de la misma manera que si lo ves desde fuera, con otra perspectiva. Pero ya cuando eres capaz de analizarlo desde fuera, con otra perspectiva, con otro punto de vista, ya la próxima vez que te pase, quizás te acuerdes de que hay otra forma. Si tu hijo tiene una rabieta, actúas de la forma en la que actúas normalmente y sabes que lo puedes hacer mejor, pero vuelves a tener otra rabieta y tú entre una rabieta y otra no te has parado en ningún momento a analizar tu conducta, no la de tu hijo, tu conducta, y cómo respondes ante esa situación, difícilmente vas a conseguir cambiar la forma de hacerlo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez que vaya a suceder. Y es aquí cuando pasamos de la reacción a la conciencia. ¿Por qué? Porque es lo que decía antes. Cuando ya no lo tomas personal, ya puedes elegir cómo responder. No actúas desde un automático, sino que te das cuenta y eres consciente
de que lo mejor es reaccionar desde otro punto de vista y con esa conciencia puesta en ese momento en tu hijo, en lo que le está sucediendo, en lo que me está sucediendo a mí como mamá, como papá, me doy cuenta, tomo conciencia y elijo cómo debo actuar en este momento. ¿Qué es lo mejor para mi hijo en este momento? ¿Qué es lo mejor para mí en este momento? Si esa situación merece un trato amable, si tu hijo merece un trato amable, incluso pensar si la forma en la que vamos a responder ante esa situación va a mejorar o va a empeorar lo que está sucediendo. Entonces, puedes reaccionar desde el automático, es decir, desde la herida que tienes, o puedes responder o contestar a tu hijo desde la conciencia y desde un adulto presente. Algo que sirve mucho es desapegarnos en ese momento de lo que está sintiendo nuestro hijo por unos instantes, porque no es lo mismo el apego a la emoción a llevarlo a un punto de vista como más empático. ¿Por qué? Porque si nosotros nos apegamos a la emoción que está teniendo nuestro hijo, ya la hacemos nuestra de alguna manera. En cambio, si empatizamos, actuamos desde fuera, ¿no? Simplemente entendemos lo que le está sucediendo y podemos tener la consistencia absoluta, el respeto absoluto y el desapegarnos un poquito para poder actuar desde un plano más consciente. Entonces, ¿qué puedes hacer aquí? Pues si de repente a tu hijo le da una rabieta, puedes pensar un mantra, y el mantra que te voy a proponer es el siguiente: decirte a ti misma, vale, esto me está removiendo, pero no va conmigo. Es su emoción, no la mía. Y de esta manera ya te desapegas de lo que te pueda estar generando tu hijo y puedes ayudarlo de esta manera. Quiero que entiendas que después de cada rabieta hay una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de evolución, una oportunidad de conectar con tu hijo, una oportunidad de sanarte, de coger esas heridas que tienes, ponerle conciencia a ellas, entenderlas y sanarlas. Es como si tu hijo fuera tu espejo, y no para juzgarte, por eso no lo tienes que juzgar tú a él o a ella, sino para mostrarte lo que todavía no has terminado de sanar. Y quizás tu hijo o tu hija en ese desborde emocional lo que te está enseñando es que puedes permitirte realmente llorar, sentir, patalear, gritar, que puedes finalmente como mostrar esa vulnerabilidad que hay en ti realmente y que puedes compartirla con las personas con las que tú sientas esa comodidad para hacerlo y que quizás a lo mejor cuando eras pequeña no te lo permitieron. Al final no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente, porque al final cuando tratamos de sanar nuestras heridas no nos estamos sanando a nosotras únicamente o a nosotros únicamente, sino que también le estamos quitando cargas o le estamos librando de cargas a nuestros hijos que no le pertenecen. Si este tema te resonó, si te sentiste identificada, si de verdad hay algo en lo que yo te pueda ayudar, tenemos la escuela Ágape, la comunidad Ágape. Esta comunidad es por WhatsApp, completamente gratuita. Ya estamos unas cuantas mamás ahí compartiendo y yo les estoy acompañando desde la conciencia, desde el amor y del respeto más profundo. Así que yo te dejo el enlace en la descripción y si quieres unirte para contenido más exclusivo, más cercano, en el que poder ayudarte y acompañarte de esa forma más presente, ahí voy a estar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!